Iniciando sistema, base de datos, presos políticos, Venezuela, antecedentes, 2017 lideró una operación militar contra el gobierno, conocida como la Operación David Carabobo. Detención, 11 de agosto 2017, lugar, Caracas. Detenido por fuerzas de seguridad venezolanas, lugares de reclusión, Centro de Inteligencia SEBIN, instalación conocida como La Tumba. Helicoide, Centro de Reclusión. Denuncias, tortura físicas y psicológicas, aislamiento prolongado, negación a atención médica. Expediente en investigación. ¿Qué pasaría si les confirmamos a ustedes que La Tumba sí existe en Venezuela? Es un centro de torturas que se encuentra 30 metros bajo tierra. Hoy tenemos el testimonio de una mujer que bajó hasta ese punto para tener una fe de vida de su esposo que se encontraba detenido, privado de la libertad, y nadie sabía de su paradero. Hoy les tenemos también los detalles de cómo es el interior de la tumba, algo que ha negado rotundamente la revolución bolivariana. Juan Carlos Caguaripano, capitán de la Guardia Nacional en 2017, es el protagonista de esta historia. Su esposa nos cuenta todos los detalles de lo que ha ocurrido durante el proceso de rebelión, de captura y de estar en varios centros donde ha sido torturado. Hola, soy Mauricio. Hoy te pido que te suscribas al canal, pero también que nos digas desde qué parte del mundo nos estás viendo y que escribas particularmente sobre este caso. Tu opinión es importante, yo los leo. Vamos de inmediato con esta entrevista con Irene Olazos. Su testimonio forma parte de los hechos que ocurren puertas adentro de la revolución. Soy la esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, quien lleva 8 años detenido o secuestrado más bien por el régimen de Venezuela, pero nosotros tenemos como familia 12 años en una persecución y nosotros tenemos 12 años de haber empezado este calvario cuando mi esposo en el 2014 alzó la voz, denunció injerencia extranjera dentro de las Fuerzas Armadas y se tuvo que ir a la clandestinidad. Durante el tiempo que mi esposo estuvo en la clandestinidad, mi hija, que apenas tenía 4 meses de nacida, tuvo 3 intentos de secuestro por parte de organismos del Estado y nosotros vivíamos bajo un asedio y una persecución constante. Pasaron 3 años y medio y en el 2017 fue cuando en Venezuela hubo la mayor cantidad de asesinatos en las calles venezolanas de todos estos manifestantes que pacíficamente solicitaban la salida del régimen. Y ahí es cuando mi esposo, conjuntamente con otro grupo de civiles y militares, reaparecen y hacen lo que conocen como la Operación David, o se conoce también como la toma del fuerte Paramacay, que bien hace nuevamente un pronunciamiento y él deja claro que no es un golpe de Estado y que es una rebelión cívico-militar basado en el artículo 350 y en el artículo 333 de la Constitución, en donde nos llama a nosotros como venezolanos a defender la patria, la Constitución y tratar de devolver el hilo constitucional que en este momento ya estaba roto. Y bien, ¿qué pasó ese 2017 cuando su esposo aparece en ese video declarando la rebelión? ¿Qué pasó en su vida en ese momento? Usted sabía que se le estaba jugando el todo por el país, pero en ese momento Irene, la mujer, la esposa, la madre de una niña, ¿qué sintió? Esto nos llevó a que a mí también, como a todo el mundo y el pueblo venezolano, me agarró de sorpresa esa toma del fuerte Paramacay. Me enteré igual que todos a través de las redes sociales cuando empezaron a decir que habían detonaciones en el fuerte, las personas que vivían en Valencia, y en medio de todo eso, pues al enterarme, un amigo de mi esposo me pasa buscando a las 5:30 de la mañana, me dijo, agarra a la niña, vente porque con lo que está ocurriendo, ustedes van a ser nuevamente centro de persecución. El capitán Juan Carlos estuvo cuando lo detienen. ¿Cómo fue ese momento? Cuando usted ya sabe que él ya ha sido capturado. Y quiero regresar a ese momento porque es importante que la gente entienda lo que ocurre en una familia cuando pasa esta situación, y más una familia que uno de sus integrantes decidió jugársela el todo por un país, y que mucha gente a lo mejor se ha olvidado del caso, pero que hoy cobra muchísima fuerza por todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días. Como familia fue difícil. Ese día justamente mis suegros estaban saliendo del país por seguridad, y en el momento que yo me entero de la captura fue igual, exactamente como me enteré lo de la toma de fuerte Paramacay, fue por las redes sociales. Y en ese momento
mi yo interno, esa voz interior, incluso Dios me puso en el corazón que él estaba siendo víctima de torturas, que él iba a ser una persona a la cual no se le iba a respetar sus derechos humanos porque ya había pasado anteriormente. Y traté de contactar a varios abogados en aquel momento y todo el mundo tenía miedo. No lo juzgo, comprendo la situación y la magnitud del momento, pero pocos querían como decir, voy a acompañarte, vamos a dar rueda de prensa. Ese mismo día logré bajar al aeropuerto a rescatar a mis suegros, no, los bajé prácticamente del avión y bajando al aeropuerto de Caracas a Maiquetía, incluso di una entrevista con Patricia Poleo prácticamente inmediatamente y empecé a alzar la voz a sabiendas de que eso me iba a poner a mí en riesgo también de persecución. Empecé a alzar la voz inmediatamente para que se le respetaran los derechos humanos a mi esposo y para que el mundo supiera lo que estaba pasando con el capitán Caguaripano. Usted ha denunciado en varias oportunidades que su esposo ha sido torturado en prisión. ¿Dónde se encuentra él en estos momentos? Ok, en el momento de la captura de Juan Carlos, a él lo detiene la policía de Sucre, pero inmediatamente el ministro de Interior y Justicia en aquel momento, Néstor Reverol, llega a la comandancia de la policía, lo pide, ya de por sí ahí rompiendo toda norma de Código Procesal Penal, porque quien hace la detención es quien lo tiene que presentar en tribunales. Eso no ocurrió en el caso de Juan Carlos, llegó el ministro con la gente del DGCIN y se lo llevaron. Lo llevan para el DGCIN de Valencia. En Valencia es en donde lo llevan a un centro clandestino de tortura. Ahí le hacen todo tipo de torturas, desde cargas eléctricas, asfixias mecánicas, golpes con palos, con un objeto contundente. Él cree que habrá sido como un bloque. Le destrozaron las manos y los pies al punto que el informe médico forense decía que tenía deformidad en ambas manos y pies y tenía que hacerse radiografías para saber cuántos huesos tenía fracturados. Le fracturaron costillas, le fracturaron pómulo derecho, pero aparte de eso le ocasionaron, yo creo que la peor lesión fue que con una descarga eléctrica o con un golpe contundente, él no sabe por qué él estaba encapuchado, solamente sintió como un golpe, le desprendieron parcialmente una de sus bolsas testiculares y lo único que él sentía era como se estaba desangrando. En ese momento paran las torturas, se lo llevan, lo montan en un vehículo, lo llevan a un centro de la comandancia donde había médicos de la Guardia Nacional y obligan a la doctora a que lo suturaran en la parte de atrás del vehículo para que detuvieran el sangrado sin anestesia y sin ningún tipo de área sana para lograr hacer este tipo de procedimiento médico. O sea, totalmente en un lugar insalubre después de haber sido víctima de torturas. Posterior a eso, lo tiran prácticamente en un baño en el DGCIN de Valencia. Esto lo sé porque tengo incluso la declaración de una persona que estaba detenida en ese momento también y que estaba siendo torturado y me dijo que cuando él vio al capitán y eso, esa declaración la tengo a puño y letra y está introducida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, pues de ahí lo trasladan al DGCIN de Boleíta. En el DGCIN de Boleíta yo me presenté todos los días durante casi 15 días. Me negaban que él estuviese allí. A pesar de que posterior a eso salieron videos en donde un funcionario logró grabar cuando él abre la puerta y él le dicen, ¿vas a comer? Y él dice que no, que él estaba muy mal por dentro, obviamente después de todas esas golpizas, y muestra una botella de agua en donde dice, muestra la orina estaba color roja y le dice, estoy orinando la sangre, no puedo comer, necesito hablar con el coronel que lleva la investigación y le trancan la puerta en la cara. Durante todo ese momento que él estuvo en el DGCIN, yo me presentaba todos los días en el DGCIN y empecé a denunciar a través de los medios nacionales e internacionales de la desaparición forzada de mi esposo porque nadie daba fe de vida de él, nadie me decía en dónde estaba, a pesar de que consideramos o creíamos la familia de él y yo que él estaba en el DGCIN porque ahí es en donde llevan normalmente a los presos políticos militares y es el sitio donde además los torturaban. Estamos hablando que eso fue en el 2017, casi 20 días después lo trasladan para La Tumba y La Tumba es el centro de tortura que se ha denunciado en varias oportunidades, que está en Plaza Venezuela, que está a 30 metros bajo tierra y que es un centro de tortura blanca, en donde solamente hay 7 celdas, cada una de esas celdas son 2 por 2 metros y ahí practican mucho la tortura blanca, ahí todo es blanco y negro, los mantienen incomunicados, no saben, les mantienen una luz
blanca prendida las 24 horas, entonces ellos pierden la noción del tiempo, no saben cuándo es de día, cuándo es de noche. Aparte de eso, no los sacaban a tomar luz del sol y le mantenían temperaturas muy bajas de aire acondicionado para que ellos sufrieran todo ese tema de la tortura. Es decir, ellos buscan en la tumba, o lo que buscaban, porque creo que ahorita no hay preso político en la tumba, era disminuirlo a nada, quitarles su humanidad y tratarlos como si fuesen animales. Él en la tumba estuvo aproximadamente 3 años y medio, en donde nos cansamos de denunciar que él estaba a 30 metros bajo tierra, pero ningún organismo hacía nada. A mí me dan una fe de vida de él después de la presión que yo hice. Literalmente estaba enterrado, literalmente estaba enterrado. 40 días, yo sufrí amenazas por parte de los organismos de seguridad. Incluso una de ellas me dijeron que si yo no dejaba de denunciar públicamente, yo iba a pagar las mismas consecuencias que mi esposo. Me amenazaron con mi hija. Yo no dejé de alzar la voz hasta que a mí me contactaron y prácticamente a través de un secuestro que hizo el asistente de un fiscal, me montaron en un vehículo y me llevaron hasta la tumba para darme la fe de vida. Cuando a mí me dan la fe de vida, fueron 10 minutos solamente, rodeada de funcionarios, y Juan Carlos estaba todavía, ya habían pasado 40 días y todavía estaba muy deteriorado. Ya yo sabía lo de la lesión de los testículos porque la defensora pública militar me había comentado la forma en cómo lo habían presentado en tribunales torturado. Ella me dice que nunca había visto algo así, que no sabe ni siquiera si el capitán estaba vivo o no, porque ella, siendo la defensora pública, no le permitían ni siquiera acceso al lugar en donde estaba el capitán. Y ella fue la que me dijo lo de la lesión de los testículos. Entonces, cuando yo ingresé, Juan Carlos tenía mucha necesidad de decirme, pero tenía miedo porque estaba rodeado de muchas personas. Y yo le dije, prácticamente lo entendí con la mirada, y le dije, Juan Carlos, salió de la lesión de los testículos, no te preocupes, estamos buscando la manera de que seas atendido médicamente. Él me dijo, ¿cómo te enteraste? Y yo le digo, afuera estamos haciendo lo que sea para salvarte la vida. Ahí solamente lo único que hicimos fue hablar del tema de los abogados y listo. Después de esa fe de vida, a él lo aíslan por casi 90 días más, en donde la familia no tenía acceso a él. Sabíamos que estaba en la tumba, pero solamente nos recibían alimentación, muda de ropa, medicamentos cuando lo permitían, pero nosotros no teníamos acceso a él o a la visita. Una vez que nos permiten la visita, pues los papás de él, incluso la niña conoció realmente a su papá 30 metros bajo tierra, bajo unas mazmorras terribles, pero fue el momento que Dios le dio la oportunidad que mi hija conociera a su papá, porque como comenté anteriormente, cuando ella tenía 4 meses de nacida, fue cuando el papá se tuvo que ir a la clandestinidad, por lo tanto ella no había crecido con esa imagen paterna. Luego de esos años en la tumba, a él lo trasladan para el Helicoide. El Helicoide es lo que conocemos, el centro de tortura más grande de Latinoamérica, y que ahorita el gobierno de los Estados Unidos está mandando a clausurar, y que lo que queda del régimen quieren buscar la manera de borrar la historia que queda allí y quieren convertirlo en un centro, en un club social o no sé. Pues no, el Helicoide se tiene que quedar ahí hay dolor y definitivamente eso es historia que tenemos que nosotros como venezolanos guardar para que no se repita. Esas memorias históricas nosotros tenemos que salvaguardarlas. Y aún así puedo decir que en el Helicoide fue en el sitio en donde mi esposo estuvo en mejores condiciones, siendo el centro de tortura más grande de Latinoamérica. En abril del 2024 es trasladado para el Rodeo 1 y desde que se ocurrió el traslado al Rodeo 1, que hoy día incluso lo han denunciado ya como un centro de concentración, como un campo de concentración, perdón, igual que el Fuerte Guaycaipuro, tenemos ya casi 2 años, mi hija y yo, sin poder tener ningún tipo de comunicación con él. Solamente mi suegro, que es el familiar directo, puede entrar a verlo. Lo ve una vez al mes, aproximadamente 15 minutos. Para que mi suegro logre ingresar a verlo, lo encapuchan, un señor mayor, lo hacen caminar encapuchado por un pasillo y puede ver a su hijo a través de un vidrio. Ya mi hija cumple prácticamente 2 años, en donde es parte de esta extensión de la tortura a nivel familiar, que no tiene ningún tipo de contacto o comunicación con su padre. Todos estos años de lucha han sido fuertes. No es la misma Irene de hace años a la que habla hoy ante las cámaras, y uno la ve con ese ímpetu y con esas ganas de contar la historia y que el mundo entero lo sepa. Qué bueno que podemos contar con usted para que quede esa parte de ese archivo histórico que usted señala de lo que ha ocurrido en Venezuela.
Dos temas antes de finalizar. ¿En algún momento usted ha temido perder a su esposo? ¿Sí? Desde el momento de su captura, no hay día que yo no piense de que él en algún momento pueda ser nuevamente víctima de tortura o que por la falta de atención, lamentablemente lo podamos perder. Igual sabemos el ensañamiento que tienen algunos líderes que son los que manejan este tipo de presos políticos militares. Y todos los días mi misión es pedirle a Dios que lo proteja y que proteja a cada uno de los presos políticos militares, porque realmente con Dios es con que contamos para su protección. No contamos directamente con ningún otro organismo. Tiene última intervención. ¿Usted cree que la ley de amnistía pueda amparar a varios presos políticos militares en Venezuela, incluyendo a su esposo? Hay dos artículos que hablan muy Por eso se claro lo de pregunto. hechos y de fechas. Y esos hechos y esas fechas incluyen o deberían de cubrir el caso de Paramacay. Porque incluso cuando hablan de rebelión militar, ese artículo es claro cuando dicen solicitando injerencia extranjera, y tanto Caguaripano como todos los del caso de Operación David lo hicieron ellos por mundo propio, sin apoyo de nadie. Se solicitó el sobreseimiento de la causa para que fueran amparados por la ley de amnistía, y tengo que decir este nombre porque no se nos puede olvidar: el juez tercero de primera instancia, Luis Francisco Valles Landaeta, negó el sobreseimiento de la causa. Y no es la única causa que él ha negado, está negando causas de civiles. Y es decir, que esta ley de amnistía o esta falsa ley de amnistía es totalmente selectiva. Y no nos podemos poner a ser selectivos cuando esos militares que están ahí están presos, detenidos, por no doblegarse a hacer algo contra el pueblo, por no doblegarse y no querer convertirse o formar parte de ese brazo armado de un partido político y no de unas fuerzas armadas que defendieran el pueblo. Mi esposo fue testigo y yo he podido denunciar en mis redes incluso algunos videos en donde él mostraba cómo habían campamentos guerrilleros y pistas de narcotráfico en territorio venezolano. Entonces él lo único que hizo fue defender a su país, y ningún país puede llamar delincuente a alguien que luchó, incluso dio su libertad y está dispuesto a dar su vida por defenderlo. Irene, muchísimas gracias por su entrevista. Sus palabras finales para quienes están en Venezuela, para quienes están fuera de Venezuela, y sobre todo a las familias de los militares que están presos, por alzar su voz. La familia de los militares saben que no están solos, que han contado con mi apoyo y seguirán contando con mi apoyo, a pesar de que sé que esto me pone en el ojo del huracán. Puedo tener miedo, pero creo que uno tiene que ir siempre por la verdad, por lo correcto, y tenemos que seguir denunciando estas atrocidades que nuestros militares de principios y de valores que están detenidos podamos lograr que salgan en libertad. La lucha de los familiares de los militares que se encuentran privados de su libertad y que son considerados como presos políticos no ha concluido. No tienen mucha esperanza en que la ley de amnistía recién aprobada pueda hacer algo por ellos, pero se mantienen en pie de lucha, esperando una respuesta de organismos internacionales, pero también del propio pueblo venezolano. Yo soy Mauricio. Gracias por suscribirte al canal, por darle like a este video y compartirlo. Muchas personas necesitan conocer lo que ocurre dentro de Venezuela y también lo que piensan quienes tienen el control de la revolución bolivariana. Hasta una próxima oportunidad.